Ahora sí sabe. Doctor, ¿usted puede ver mi pantalla? Bueno, podemos empezar. Ok. Entonces, el seminario de esta tarde es de síndrome coronario agudo, a cargo del grupo A3. Quienes van a ser ponentes el día de hoy somos mi persona, Daniel Romero Gamboa, mi compañero Daniel Vera y Jorge Par, Jorge Iván Par. Entonces, vamos a iniciar con la definición del síndrome coronario. Es un conjunto de afecciones que se caracterizan por tener un episodio isquémico agudo, y estos inicialmente pueden compartir una misma presentación clínica, una presentación clínica similar, y es a partir de estos signos y síntomas que vamos a tener todo un enfoque complejo de qué es lo que vamos a hacer con pacientes, porque es una patología, como vamos a ver más adelante, muy representativa y muy significativa para la mortalidad de una persona. Un poco sobre epidemiología. Entonces, el dolor torácico es un síntoma muy importante en el servicio de urgencias. Representa el 5.4% de los motivos de consulta. Es una de las principales causas de mortalidad. El síndrome coronario representa el 30% de todas las muertes en el mundo. Epidemiología en Colombia. Entonces se habla de una tasa de 244 muertes por cada 100.000 habitantes en estudios recientes. Es la principal causa de muerte en pacientes de 45 años o más, y en un estudio realizado en la ciudad de Medellín entre el año 1994 y 2003 se encontró una tasa similar a la nacional, 207 casos por 100.000 habitantes, y un dato importante y que me llamó la atención, del cual 71% correspondían a mujeres. Factores de riesgo para síndrome coronario. Entonces, la edad avanzada, en hombres se dice que mayor de 55, mujeres mayor de 65, sexo masculino, antecedentes familiares de síndrome coronario, enfermedad arterial periférica, diabetes, tabaquismo, sobrepeso, consumo de sustancias psicoactivas, hipertensión, enfermedad renal con una tasa de filtración por debajo de 60, infarto previo y una revascularización cardíaca. La definición universal de infarto de miocardio es el aumento o una disminución de un biomarcador cardíaco, idealmente una troponina de alta sensibilidad, con al Perdón, menos, ¿sí? perdón un momentico, Daniel. Es que no veo que las diapositivas como que se demoran un poquito. Bueno, ahora sí Es- las veo. ¿Está viendo la de definición? Sí. Sí, sí, sino que antes estaba bloqueada en la misma diapositiva. Ah, Listo. Ya, ahí ya estoy viendo dónde va. y me están escuchando bien. Yo sí, no sé los demás. Sí, lleva perfecto. Ok, entonces, partiendo de la definición universal de lo que es infarto de miocardio, es el aumento o la disminución de un biomarcador cardíaco, generalmente es la troponina de alta sensibilidad, idealmente, con al menos un valor por encima del percentil 99, y algunos de los siguientes criterios: que hayan síntomas de isquemia, cambios en el segmento ST o un bloqueo de rama izquierda de aparición nueva, desarrollo de ondas Q patológicas, la pérdida de miocardio viable o trastornos segmentarios de la contractilidad, que generalmente son hallazgos ecocardiográficos, y la presencia de un trombo intracoronario, ya sea diagnóstico por angiografía o autopsia. Lo siguiente es definir los tipos de infarto de miocardio. Aquí se puede ver la diapositiva. ¿Sí la están viendo, la de infarto tipo 1, o sigue retrasándose? No, ahí Sí, está. ahí está.
Listo, entonces infarto de miocardio tipo 1 es aquel que se produce por la ruptura de una placa aterosclerótica que lleva al desarrollo de un trombo intraluminal que posteriormente va a producir una obstrucción ya sea parcial o completa de ese vaso. Y con esto va a llevar una isquemia secundaria. Entonces, no sé si pueden ver mi cursor, aquí va a haber una placa aterosclerótica. Vamos a ver que está entre la túnica íntima y la túnica media. Hay un acúmulo dentro de macrófagos, células espumosas, que son macrófagos llenos de ácidos grasos. Esa placa ateromatosa eventualmente puede crecer, puede ocluir de forma parcial la luz y posterior a una ruptura o una fractura de esta placa se pueden exponer ciertos factores, pues una superficie trombogénica y ciertos factores inflamatorios, y es un proceso que ahorita más adelante lo voy a explicar en la fisiopatología, pero es esencialmente eso, el tipo 1. Entonces, lógicamente va a ser personas que van a tener una enfermedad arterial coronaria de base, pero también se han descrito casos de un 5 a un 20% que corresponde a una aterosclerosis coronaria no obstructiva. El infarto tipo 2 es aquel que resulta de un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda del mismo, diferentes a lo que es una ruptura de una placa coronaria. Entonces aquí se refiere a cualquier entidad que va a producir una alteración en el aporte de oxígeno. Aquí hay algunos ejemplos clásicos. Puede ser la misma placa aterosclerótica que produzca un desequilibrio por un estrechamiento de la luz entre el aporte de oxígeno y la demanda, vasoespasmo del mismo vaso, una disfunción coronaria microvascular, una disección coronaria no aterosclerótica, o desequilibrios como tal entre el aporte y la demanda de oxígeno por sí solos. La siguiente figura vemos los diferentes mecanismos adicionales a los que ya mencioné que contribuyen al desarrollo de un infarto de miocardio tipo 2. Entonces, son los siguientes, ya mencioné algunos, pero también resalto embolia coronaria, disección coronaria, taquiarritmia sostenida, hipertensión grave, bradiarritmia grave, insuficiencia respiratoria, anemia grave, hipotensión. La anemia grave me llamó la atención porque pueden ser pacientes que lleguen al servicio de urgencias con niveles de hemoglobina muy bajos y pueden llegar a tener manifestaciones clínicas que puedan ser compatibles con un síndrome coronario, pero realmente entonces correspondería a este tipo de definición, que es la definición 2. Infarto de miocardio tipo 3 es aquel que llega muerto al servicio, resulta en la muerte, es un paciente que llega sin signos vitales, no hay disponibilidad de un biomarcador por la misma razón, y el diagnóstico generalmente es retrospectivo a través de una autopsia. El infarto tipo 4 es aquel que se divide en dos. El 4A se relaciona con una intervención coronaria, una coronariografía, que luego de la intervención desarrolla un reinfarto nuevamente, con niveles de troponina por encima de 5 veces el límite superior normal al percentil 99. Y el 4B que se relaciona a una complicación del stent, ya sea una trombosis, una reoclusión, una estenosis o demás. El infarto tipo 5 es aquel que se relaciona con una cirugía de revascularización, un bypass coronario. La fisiopatología del síndrome coronario, en este caso el infarto tipo 1, se da por una ruptura, fisura o erosión de una placa aterosclerótica, una exposición de una superficie trombogénica. Esto lleva a una agregación y a una activación plaquetaria, las cuales a su vez van a liberar factores proinflamatorios y mitogénicos en el ambiente que van a generar una alteración en esas propiedades del endotelio. Se va a formar un trombo intraluminal y ese trombo intraluminal tiene la capacidad de obstruir parcial o completamente la luz del vaso, produciendo una pérdida de flujo miocárdico y una embolización distal que va finalmente a llevar a una necrosis de los miocardiocitos. Esta es una figura tomada del artículo del New England, donde mencionan todo lo que es un abordaje del síndrome coronario. Aquí quiero resaltar ciertas cosas sobre lo que estoy hablando, que es la fisiopatología, y es el espectro de lo que comprende el síndrome coronario, la angina inestable, el infarto con y sin elevación del ST, y a su vez mencionan cómo son entonces algunos de los mecanismos que son más frecuentes. Entonces,
Un disconfort isquémico puede deberse a un desbalance del aporte y la demanda de oxígeno, como ya mencioné, que correspondería entonces al infarto tipo 2. Entonces aquí vemos una placa que está obstruyendo casi completamente la luz. Eso va a llevar a ciertos hallazgos electrocardiográficos clínicos, paraclínicos, que más adelante vamos a ahondar. Y por otra parte tenemos síndrome coronario, que se debe a un fenómeno aterotrombótico, que puede ser parcial o puede ser completo. Parcial, entonces, generalmente es el que se va a asociar a un infarto o una angina inestable, un infarto sin elevación del ST, una angina inestable, y estos posteriormente los voy a descartar con biomarcadores y con ciertas escalas. O también puede ser una obstrucción completa, generalmente es el que va a desarrollar un electrocardiograma con elevación del ST, y lo voy a enfocar de esta manera. La angina es un síntoma importante, es un dolor torácico que se debe a un desequilibrio entre el suministro y la demanda de oxígeno del miocardio. Es importante este síntoma porque es una de las presentaciones iniciales de la cardiopatía isquémica frecuente y tiene su clasificación, que es la clasificación de NIGA, de grado 1 a grado 4, siendo grado 1 que no existe una restricción como tal en la vida ordinaria y solamente se desarrolla la angina cuando hay actividad física superior a la habitual. Y hasta el grado 4, pues no lo voy a mencionar todos, que es una angina en reposo y que predomina o que se acentúa con el ejercicio. Entonces, luego de esta introducción general de lo que es el síndrome coronario, entonces vamos a meternos como tal con la presentación clínica del síndrome coronario sin elevación del ST, puntualmente la angina inestable y el infarto sin elevación del ST. La angina inestable, entonces, el primer fenómeno del síndrome coronario es el resultado de una isquemia miocárdica sintomática de nuevo inicio o que haya cambiado respecto al patrón de isquemia que tenía previamente, ya sea porque es más frecuente, una duración o intensidad anormal, con menos esfuerzo o que aparezca en reposo. El electrocardiograma en la angina inestable puede botar algunos hallazgos o puede estar incluso sin alteraciones. Se puede ver, por ejemplo, depresión de segmento ST o inversiones profundas de la onda T sin ondas Q. Generalmente son eventos de forma transitoria. Y algo importante en la angina inestable es que no va a haber evidencia bioquímica de necrosis miocárdica aguda. Entonces, en la diapositiva anterior, cuando hablaba de una obstrucción que puede ser parcial o puede ser completa, vemos que en el caso de la angina inestable, claro que sí hay una alteración del suministro y la demanda de oxígeno, hay una alteración de la perfusión de los miocardiocitos, pero hay suficiente perfusión como para que no haya una muerte celular significativa que me eleve los niveles de troponina hasta los niveles por encima de los límites superior normal de los que yo encuentro en el infarto como tal ya establecido. Entonces es algo importante que hay que tener en cuenta en la fisiopatología, diferente a un infarto como tal, donde la obstrucción es tan importante como para producir una necrosis de miocardiocitos importante y por consiguiente una elevación de los biomarcadores, de las troponinas. Es importante tener en cuenta en angina inestable las características del dolor. Dolor tipo presión subesternal que puede variar o no en intensidad. Importante, leí en un texto que la severidad del dolor como tal no necesariamente se va a correlacionar con la severidad de la obstrucción. ¿Por qué? Porque el dolor es algo pues subjetivo, van a haber pacientes que tengan mayor tolerancia o menor tolerancia al dolor y no por eso yo puedo discriminar si tiene más o menor obstrucción. También puede el dolor irradiarse a los brazos, al cuello, a la mandíbula. Entonces, es un dolor, como ya mencioné, retroesternal opresivo que puede o no irradiarse. Puede estar asociado a diaforesis, a disnea, a náuseas, a fatiga y síncope. Estos síntomas que estoy mencionando son los síntomas que se conocen como típicos. Más adelante les voy a mencionar los atípicos, que igual es una clasificación que no es que se utilice mucho lo de síntomas típicos o atípicos, pero sí es importante tener en cuenta los síntomas atípicos en ciertas poblaciones o en ciertos tipos de pacientes. También es importante averiguar esto, que es el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Por qué? La cocaína, que es una sustancia, como ya todos la conocemos,
Entonces, esta es una sustancia que puede producir fenómenos de vasoespasmo que pueden simular un infarto. Entonces, en este caso sería simulando un infarto tipo 2, y es importante tener en cuenta esto porque en pacientes que tengan un consumo de cocaína en las últimas 12 horas, yo podría llegar a pensar que ese fenómeno de angina y fenómeno de síndrome coronario que yo estoy sospechando realmente se debe a un consumo de cocaína. ¿Y por qué es importante? Aunque las guías no lo profundizan mucho, el tratamiento con cocaína, pues, perdón, el tratamiento para la intoxicación con cocaína, entonces ya es diferente a lo que es un síndrome coronario ya establecido. Otras características de la angina inestable: puede precipitarse con el esfuerzo, pero también puede ocurrir en reposo, puede durar minutos, pero generalmente puede durar horas. Estos son los síntomas atípicos que ya había mencionado anteriormente. Entonces, es importante en este grupo de pacientes, los mayores de 75, mujeres con diabetes, alteración de la función renal y demencia. Aquí hay varios síntomas, pero quiero resaltar estos dos: el dolor epigástrico y la disnea. También puede presentarse síntomas psiquiátricos, dolor punzante o pleurítico e indigestión. Entonces, es importante en pacientes ancianas, sobre todo, tener en cuenta la disnea y el dolor epigástrico como una de las manifestaciones de síndrome coronario, como para activar las alarmas. Es importante, como ya mencioné, indagar las características de la angina inestable, porque van a haber algunas características que pueden sugerir un dolor que no es isquémico, como el dolor tipo pleurítico, que esté ubicado en el abdomen medio o inferior, que el paciente lo pueda localizar con la punta del dedo, que sea reproducible por palpación, que tenga una duración breve, que inicialmente sea más grave o que se irradie a las piernas. Hallazgos al examen físico son inespecíficos dentro del espectro del síndrome coronario. Incluso algunos textos mencionan que hasta el 87% de los casos del examen físico puede salir normal o sin hallazgos mayores. Esto es importante porque un examen físico normal en un paciente con sospecha de síndrome coronario no me va a descartar este proceso. Entonces, ¿qué puedo encontrar yo? Apariencia pálida, diaforética, una frecuencia cardíaca que esté normal o puede estar incluso disminuida o alta, una presión arterial que esté normal o elevada y una frecuencia respiratoria generalmente dentro de rangos normales. Más adelante voy a mencionar otras cositas que hay que buscar al examen físico. Las características del dolor del paciente y los síntomas asociados me van a poder diferenciar muchos diagnósticos, porque el tórax es pues una cavidad que tiene muchas estructuras de diferentes sistemas, desde coronario, pericárdico, neurogénico, muscular, esofágico y pulmonar, que pues no los voy a mencionar todos, pero sí tengo que tener en cuenta ciertas características para poder determinar si o no puede corresponder a un síndrome coronario. Y adicionalmente a esto se aplican distintas escalas para poder determinar el riesgo o no de que el paciente esté presentando un síndrome coronario. Los diagnósticos diferenciales que yo les voy a tener en cuenta con base en esos hallazgos al examen físico y la historia: causas cardiovasculares no isquémicas existen como disección aórtica, aneurisma aórtico, pericarditis, embolia pulmonar, y algunas más inespecíficas no cardiovasculares como neumonía, reflujo gastroesofágico, costocondritis, que es frecuente sobre todo en pacientes con ansiedad o con trastornos así del estrés, y algunos desórdenes psiquiátricos. Ya mencionando la primera parte, que era la angina inestable, voy a hablar del infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST dentro de este primer grupo pequeño de las afecciones sin elevación del ST. Entonces, respecto al infarto sin la elevación del ST, como ya mencioné, es una clínica que es similar. Eso es un dolor retroesternal que puede o no cursar con disnea, síncope, hipotimia, palpitaciones. Los síntomas realmente no son muy diferentes a lo que es la angina inestable, pero entonces voy a tener ciertas pautas más adelante para poder discriminar una de otra. Al examen físico,
tengo que tener en cuenta pues, los signos vitales como en cualquier abordaje inicial, y también tengo que buscar, por ejemplo, signos de insuficiencia cardíaca, ruidos agregados como los ruidos de galope, frote pericárdico, signos de insuficiencia cardíaca, bueno, ya lo mencioné, y signos y síntomas de shock cardiogénico. Son cosas que tengo que tener en cuenta dentro de la evaluación del paciente. Las troponinas en el infarto sin elevación del ST van a ser un marcador importante. Como ya mencioné en la fisiopatología, el hecho de que haya mayor compromiso isquémico en los cardiomiocitos hace que haya mayor muerte celular y por ende que se eleven de forma significativa las troponinas. ¿Listo? No estoy diciendo que en la angina no se eleven, lo que pasa es que estamos hablando de valores significativos por encima del límite superior normal. Esto se produce por mayor muerte celular que se da en el infarto sin elevación del ST, en este caso. Entonces, troponinas generalmente se van a hacer positivas, como vemos en la gráfica, en las primeras 2 a 4 horas posteriores a la isquemia. Existe la troponina I, la troponina T. Generalmente se piden unas de ingreso, si es una presentación muy temprana, y un control 3 a 6 horas posteriores. Esas troponinas de control son muy importantes porque se requiere un aumento o disminución en serie, o sea, el control mayor o igual al 20%, para si el valor inicial es elevado, para discriminar o no si hay una alteración. Bueno, y también existen otros marcadores que es la CK, la LDH y la mioglobina. Cabe mencionar que las troponinas se utilizan en síndrome coronario como biomarcador cardíaco, pero no significa que sean un biomarcador que solamente se eleve en esta patología. Van a haber muchas afecciones que también cursen con troponinas elevadas, cardíacas y no cardíacas. Cardíacas como la crisis hipertensiva, la insuficiencia cardíaca, las taquiarritmias, la contusión, la disección aórtica, y no cardíacas, resalto mucho el daño neurológico, la ACV, las quemaduras, las enfermedades infiltrativas y algunas como rhabdomiolisis y hipotiroidismo. Entonces, ¿cómo es el abordaje inicial de un paciente al cual un paciente con una de las afecciones, de las dos afecciones ya previamente mencionadas? Entonces, como con cualquier patología, se hace un triaje inicial, un examen físico, una historia clínica, y a partir de esto, yo ya tengo o no la sospecha de un síndrome coronario, con o sin elevación del ST, en ese momento no sé. Lo que hago es que pido un electrocardiograma. Se supone que se debe tomar e interpretar en los primeros 10 minutos, y con base en esto yo defino. Ay, espera un momentico. Bueno, entonces con base en esto yo tengo el hallazgo. ¿Tengo elevación del ST o no tengo elevación del ST? En el caso que ya estamos mencionando, en este grupo de afecciones sin elevación del ST, angina o infarto sin elevación del ST, tengo dos posibilidades. Vamos a mencionar más adelante lo que es el manejo antiisquémico y antitrombótico, pero entonces en estas dos afecciones vamos a tener otras posibilidades. Después de hacer esos dos manejos iniciales, vamos a hacer otras posibilidades de manejo. Una estratificación invasiva, una estratificación invasiva selectiva o una estratificación no invasiva. Estas son las diferentes posibilidades que yo tengo para un síndrome agudo, coronario agudo sin elevación del ST. Entonces, ¿cómo mencionan las guías que debemos enfocar este manejo de estratificación para saber si llevarlo o no llevarlo a un procedimiento invasivo? La guía europea menciona ciertos criterios para hacer una estratificación invasiva inmediata en las primeras 2 horas, en casos de inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico, dolor torácico recurrente, arritmias, complicaciones mecánicas, insuficiencia cardíaca aguda, cambios dinámicos recurrentes en la onda ST, especialmente con elevación intermitente del ST. También menciona estrategias para una estratificación temprana en las primeras 24 horas y una estratificación más selectiva, puede ser hasta las 72 horas. Entonces, estos son los criterios, pues no los voy a mencionar todos. Y la última opción, que es el manejo conservador, aunque la guía como tal no tiene un panel de recomendaciones
como estas que estoy mostrando aquí, sí menciona ciertos estudios donde se han tenido en cuenta pacientes ancianos, frágiles, con demencia, con enfermedad renal crónica, con cáncer o con riesgo de complicaciones hemorrágicas como candidatos a un manejo conservador. Vamos a hablar un poco más sobre los hallazgos electrocardiográficos, luego de... ¿Sí? Un momentico, Daniel. Sí. Bueno, entonces para puntualizar ahorita un poquito con el tema del síndrome coronario agudo. A veces es difícil cuando uno aborda a un paciente y porque no todos los pacientes tienen la capacidad de referir la sintomatología que uno quiere que respondan para uno estar seguro que la sintomatología es típica, ¿no? Pero lo importante es tener presente que no todo el dolor torácico es dolor de origen coronario y hay que tener unas condiciones que son no tan severas que le pueden producir dolor torácico, pero hay otras condiciones que también son severas que podrían generar también complicaciones en morbimortalidad. Entonces, siempre recordar que aparte del síndrome coronario agudo, hay causas potencialmente mortales de dolor torácico y ahí tenemos el tromboembolismo pulmonar, ahí tenemos el neumotórax espontáneo, ¿sí? Ahí tenemos también el taponamiento cardíaco, ¿sí? Y el síndrome aórtico. Entonces, todas esas causas hay que tenerlas presentes cuando uno trata de indagar al paciente para evaluar y que no se nos escape esta condición y lo estemos confundiendo con un evento coronario. Y más cuando, como vamos a ver después, en el evento coronario implica una serie de medicamentos en un potencial de sangrados. Entonces, eso es importante. Entonces, tener esas consideraciones. Y luego, cuando el paciente es de alto riesgo cardiovascular, uno lo que le va a hablar es como el riesgo cardiovascular a los pacientes, y tiene un dolor que sugiere que es un dolor de tipo anginoso, uno tiene 3 escenarios para clasificar a ese paciente. Entonces, tenemos la angina inestable, el infarto sin elevación del ST y el infarto con elevación del ST. La definición del infarto con elevación del ST, como lo van a decir luego, es que se vea un electro con una elevación del ST. Ese es el diagnóstico. O sea, el diagnóstico se hace, es electrocardiográfico, obviamente analizando el contexto típico. ¿Por qué? Porque hay algunos otros pacientes, por ejemplo, pacientes jóvenes sin unos factores de riesgo cardiovascular que puedan llegar con unas elevaciones del ST y son elevaciones del ST que no son sugestivas de infarto, o de baja probabilidad de enfermedad coronaria y tienen otras causas. Y el escenario más frecuente es el escenario de la pericarditis o la miopericarditis. En estos escenarios también se pueden presentar unas elevaciones del ST, pero como les menciono, generalmente pues, se presenta más en pacientes jóvenes o de mediana edad y no es el típico de 70 años. 70 años, pues no vamos a pensar en una... Pero la definición parte incluye una elevación de que cumpla con lo que luego va a mencionar, o sea, hable de ese tema. Nos queda la angina inestable y el infarto sin elevación del ST. En ambos escenarios el dolor puede ser de características similares. El electrocardiograma puede ser normal en ambos o puede tener algunas alteraciones y cuando hablo de alteraciones implica obviamente que puede tener de todo menos elevación del ST, porque si tiene elevación del ST no sale de ese grupo. Entonces las alteraciones pueden ser infranivel del ST, alteraciones en la onda T, todas esas son las principales como características que podría tener el paciente. Entonces, ¿qué me diferencia entre IAM sin ST y angina inestable? Que el paciente con angina inestable no eleva biomarcadores cardíacos, ¿sí? Entonces, es el señor que tenía alto riesgo cardiovascular, que llegó por un dolor torácico del reciente inicio, que el dolor, pues, no tiene con un electro normal, pero que muy posiblemente el electro puede ser normal o alterado, pero las troponinas son necesariamente deben ser negativas para definir que es una angina inestable, ¿sí? Entonces, esos son como los escenarios y con base a eso es que usted se debe
casa con uno de estos 3 escenarios. Entonces, ¿qué pasa con el paciente que llegó y usted todavía no tiene biomarcadores cardíacos, pero el electro no tiene nada? Entonces usted lo ingresa como síndrome coronario agudo, angina inestable versus infarto sin elevación del ST, porque necesita valorar los biomarcadores. Si los marcadores salen y son negativos y ya ha pasado varias horas, es decir, el paciente tiene ya 12 horas de dolor y ya el biomarcador inicial es negativo, pues probablemente pues eso es una angina inestable. Pero si el paciente llega, tiene 3 horas de dolor, usted le hace una troponina, debe hacerle otro control y si es negativa, se queda con angina inestable. Si el paciente llegó, tiene troponina negativa y le hizo un control y la troponina de control hace un delta que pues como se vio como positivo, es decir, un aumento del 20% de la inicial, se considera que el paciente tiene un biomarcador positivo. Entonces, esas son las consideraciones que hay que para el abordaje como inicial, con cuál de los 3 me quedo, ¿sí? Obviamente, es más fácil el infarto con elevación del STI frente a los otros 2 escenarios, pero los otros 2 escenarios se deben analizar en contexto de la positividad de los marcadores cardíacos. Respecto a los infartos que el doctor mencionó, los 5 grupos de infarto, recordar que el infarto más frecuente es el tipo 1. Doc, disculpe que lo interrumpe, es que se le está entrecortando bastante. ¿Ya me escuchan mejor o igual? Creo que está mejor. Sí, ¿los demás me escuchan mejor? Sí, señor. Gracias, Joa. Bueno, y lo otro que tiene que ver con los tipos de infarto, el tipo de infarto más frecuente es el infarto relacionado con el mecanismo aterotrombótico, ¿sí? Ese es el principal mecanismo o tipo de infarto que se va a ver en los servicios de urgencias. Los otros tipos de infartos están relacionados con pacientes que llegan con eventos de arritmias. Por ejemplo, una fibrilación auricular rápida puede generar positividad de biomarcadores cardíacos. Y no necesariamente implica que el paciente tenga un evento coronario agudo. Los pacientes con anemias severas que hagan core anémico podrían también generar infarto tipo 2, ¿sí? Y lo que ya expresó el doctor Daniel, los pacientes que tienen un consumo importante de cocaína podrían generar vasoespasmo coronario, pues eso aplicaría más a personas jóvenes. Por eso en personas jóvenes con clínica sugestiva de infarto hay que indagar sobre el consumo de estos medicamentos, drogas recreativas, ¿sí? Ya los otros tipos de infartos se relacionan, pues, el tipo 3, que es la muerte súbita, el paciente que llegó con una historial de dolor torácico, llegó sin signos vitales o que llegó con paro, probablemente, pues, muerte súbita por un evento coronario. Entonces esas son. Y las otras 2 posibilidades son las relacionadas con procedimientos, ya sea con el procedimiento de hemodinamia y con el procedimiento quirúrgico. Normalmente nosotros lo que vamos a ver es tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 4 y 5 pues no son tan frecuentes, pero hay que conocer los que existen y que se presentan. ¿Listo? Esas serían como las cosas así como puntuales, como para enfocarnos en el escenario de cuando se sospecha un síndrome coronario agudo. Entonces, lo que está explicando ahorita el doctor Daniel es, bueno, si bien yo tengo un síndrome coronario agudo, ¿qué tan rápido yo debo hacer una intervención en el paciente? Cuando hablo de intervención no hablo de los medicamentos que se deben dar en el síndrome, porque eso ya lo van a explicar, sino en qué momento yo defino y con tanta o con qué urgencia debo someter a mi paciente a un procedimiento invasivo. Y para definir en qué momento, entonces existen unas clasificaciones de riesgo de esos pacientes que le permiten a usted determinar si lo lleva inmediatamente, o sea, 2 horas, dentro de las 2 horas del diagnóstico, o dentro de 24 horas, o hasta 72 horas, que es lo que pues más o menos Daniel nos está explicando ahí, ¿sí? Entonces, quería como puntualizar esas cosas. Bueno. Bueno, y ya metiéndonos un poquito más con los hallazgos electrocardiográficos, el libro del doctor Boris menciona criterios electrocardiográficos de isquemia,
donde se debe tener en cuenta una isquemia subendocárdica con ondas T altas, mayores de 7 milímetros, isquemia subepicárdica con ondas T invertidas y simétricas, cambios no específicos en la onda T, ya sea aplanamiento o amplitud reducida, inversión menor de 2 milímetros, positivización de las ondas T existentes en un electrocardiograma previo, prolongación del intervalo QT asociado con cambios de la onda T. Un electrocardiograma de 12 derivaciones se debe tomar idealmente en los primeros 10 minutos y se debe interpretar en ese momento. Entonces, las guías, algunos algoritmos de las guías mencionan que el minuto 0, por decirlo así, empieza cuando uno toma el electrocardiograma y lo interpreta. Y a partir de ahí, los diferentes algoritmos, ya sea que eso de que menos de 120 minutos, más de 120 minutos, etcétera, es a partir de ese momento. ¿Qué se busca principalmente? Depresión del segmento ST, elevación transitoria del segmento ST, inversión de la onda T. Sin embargo, hay otros hallazgos que hay que tener en cuenta. Entre esos, por ejemplo, cambios transitorios del ST durante los síntomas, mayor a 0,5 milímetros, depresión del ST, inversión simétrica marcada de la onda T. Esta es la misma imagen que yo mostré al comienzo en la introducción, pero entonces ya quiero referirme un poco más a lo que vamos a ver en caso de un infarto con elevación del ST y en casos de síndrome coronario sin elevación del ST. Entonces vemos el hallazgo principal, es lo principal que estamos buscando acá. ¿Me escucha? Buenas tardes. Sí, Jorgito. Vale, entonces vamos a continuar un poco con nuestros hallazgos electrocardiográficos. Entonces, pues hay que tener en cuenta, en cuanto a la fisiopatología, como lo nombraba mi compañero Giovanni, la diferencia de uno y otro es la obstrucción total o no de la arteria. Entonces vemos que los cambios en nuestro trazado de EKG puede variar según el tiempo en el que uno como médico general lo realice. Entonces vemos que se puede encontrar ondas de isquemia, como ustedes lo ven en la primera diapositiva, en la primera imagen, unas ondas de isquemia, ondas T negativas en los primeros minutos, y si la obstrucción después de minutos a horas, si la obstrucción persiste y no hay reperfusión, se nos puede convertir en una elevación del ST. Y ya con hallazgos posteriores en donde ya la obstrucción persiste y el tejido ingresa en un estado de necrosis, vamos a encontrar lo que en la diapositiva vemos como unas ondas Q de necrosis, que es más adelante vamos a definir qué significan, ¿no? Cómo se catalogan unas ondas Q de necrosis. Entonces, este sería como el progreso en cuanto a la obstrucción o la isquemia en el tejido cardíaco. Ahora, como mi compañero lo decía anteriormente, pues vamos a tener 4 escenarios que pues debemos evaluar en un electrocardiograma. Pues no debemos solamente fijarnos en el segmento ST, sino vamos a fijarnos en estos 4. Primero, vamos a fijarnos en un infarto. Podemos evidenciarlo con unas ondas T invertidas o unas ondas T negativas. Podemos encontrar ondas T picudas, alteraciones en el segmento ST, ya sea supra o infradesnivel, y también lo podemos encontrar, pues la literatura nos nombra bloqueo de rama. Dentro de estos, los artículos nombran pues que es más frecuente el bloqueo de rama derecho de rama izquierdo de novo, pero también se han encontrado en bloqueos de rama derecha. Pero entonces, teniendo en cuenta que pues un diagnóstico diferencial y pues dejando de un lado los síntomas clínicos, tener en cuenta la enfermedad chagásica, que también nos da bloqueos de ramas derechas. Entonces, aquí ustedes pueden ver la diferencia en cuanto a T invertidas y T picudas. Entonces vemos, primero, las ondas T invertidas las vamos a encontrar en isquemia subepicárdica, a diferencia de las ondas T picudas que las vamos a encontrar en isquemia subendocárdica. Entonces, vamos a hablar de las primeras, de las ondas T negativa. Normalmente las ondas T negativas en un EKG de una persona normal, la onda T negativa la vamos a encontrar en ABR, en la derivación ABR. Ahora,
Como lo dijo el doctor anteriormente, podemos encontrar ondas T negativas en mujeres jóvenes en las derivaciones B1, B2 y B3, y también las podemos encontrar en hombres jóvenes. Entonces, pues no necesariamente estas, pues hay que relacionarlas también con la clínica para poder definir si es onda de infarto. Entonces, también estas ondas T negativas las podemos encontrar en otras patologías, como ustedes las pueden ver ahí: hipopotasemia, hemorragia subarachnoidea, hipertrofia, miocarditis, pericarditis y demás. Pero entonces hay que tener pues presente que la onda T negativa y profundo, como ustedes lo ven a la parte izquierda, es un hallazgo electrocardiográfico de isquemia subepicárdica, ¿ok? Entonces, también podemos relacionar, hay algo que como diagnóstico diferencial, como lo nombramos anteriormente, el TEP. Entonces, en TEP, hallazgos sugestivos, podemos recordar un poco el S1Q3T3, en donde también podemos asociarlos con estas ondas T invertidas. Entonces, primer mensaje sería cambios de isquemia o cambios de infarto T invertidas con estas características. Segundo, las ondas T picudas, vamos a ver que la onda T picuda o la onda T siempre debe ser positiva en D1, D2, B4, B5, B6, y normalmente en las derivaciones D1 y D2 la altura, podríamos decirlo, es normal hasta 5 milímetros, ¿listo? Y de B1 a B6, la altura normal de la onda T debe ser menos de 10 milímetros. Entonces, con estos valores, teniéndolos presentes, pues vamos a ver cuando evidenciamos una onda T picuda y correlacionamos los valores en cuanto a la cantidad de cuadritos o la altura de esta T, podríamos diferenciarlo en que sea una onda de infarto. Entonces recordemos, de B1 a B6, normal debe ser menor de 10 milímetros, y de 1 y de 2 debe ser normal hasta 5 milímetros. Entonces la T picuda es un hallazgo electrocardiográfico de isquemia subendocárdica. Entonces, la siguiente diapositiva nos va a mostrar un poco la fisiopatología. Vemos en la imagen superior derecha, en cuanto a la isquemia o a la lesión subepicárdica, vemos que la despolarización en la zona lesionada es de mayor duración. Por ende, se genera lo que es la elevación del segmento ST. Entonces, ahí vemos la fisiopatología sería de la elevación del segmento ST. Entonces, relacionando que el vector pues sufre una demora por la obstrucción o por la lesión en cuanto al tejido miocárdico que se vio lesionado. La siguiente, por favor. Entonces, la siguiente, Joa, por favor. Ahora, esta sería la fisiopatología de la lesión subendocárdica, en donde podemos ver, pues primero, las ondas T positivas o las ondas T picudas. Vemos que en esta zona lesionada el vector de despolarización circula en sentido inverso y pues se genera una depresión del segmento ST. Podemos encontrar una depresión del segmento ST y también podemos encontrar unas ondas T picudas, como lo ven en la tercera imagen del cuadrito superior derecho. Entonces tenemos un descenso en la negatividad del potencial de reposo por la misma lesión en el tejido subendocárdico. La siguiente, por favor. Ahora, entonces serían esos dos hallazgos. Ahora vamos con el tercero. El tercero sería los cambios en el segmento ST. Vamos a tener en cuenta que pues los cambios ya van a ser supradesnivel o infradesnivel. Entonces hay que tener muy presente el cuadrito que les coloqué a su mano derecha. Es muy útil. La definición de elevación del segmento ST va a depender de la derivación en la que lo busquemos y además de características del paciente. Entonces, hombres mayores de 40 años
vamos a tener presente que la elevación del segmento ST se va a caracterizar por encima del punto J, ¿listo? Entonces debe ser una elevación del punto J que en las derivaciones B2 y B3 en hombres debe ser por encima de 2 milímetros y en las demás derivaciones debe ser mayor o igual a 1 milímetro, ¿listo? Eso consideramos una elevación del ST. En hombres menores de 40 años, en las derivaciones B2 y B3, pues hasta 2.5 milímetros sería lo normal y pues por encima ya sería normal. En las mujeres vemos que la elevación en esas derivaciones es hasta 1.5 milímetros y en las demás derivaciones pues es igual tanto hombres para mujeres, ¿ok? Ahora que el infradesnivel lo vamos a catalogar también como una disminución o un aplanamiento o un desnivel de la onda del segmento ST y en especial el segmento J por debajo de 1 milímetro, ¿listo? Entonces el infradesnivel, tanto infradesnivel como supradesnivel, vamos a tener en cuenta que 1 milímetro sería pues el rango en el que nosotros podríamos guiarnos para caracterizar si tiene cambios isquémicos en cuanto al segmento ST. Listo, entonces ahí vemos en la gráfica izquierda las diferentes posibilidades en que podríamos encontrar un infra o supradesnivel en cuanto pues a la convexidad, si es rectificado, vemos que solamente el normal, el superior izquierdo del resto, podríamos encontrar un punto J mínimamente pues en infradesnivel que a veces nos podrían hacer confundir como que bueno, esto estaría normal, pero hay que tener en cuenta los valores de 1 milímetro para poder pues no descartar esta posibilidad. Entonces, espera un momentico. Entonces, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Bueno, entonces ahí lo que el doctor está definiendo, entonces, ¿cuándo se considera que una persona tiene un supradesnivel? Entonces, para que uno no se confunda, la definición normalmente, pues la mayoría de los eventos ocurren en personas de más edad, ¿sí? Pues no ocurren en personas de menos de 40 años con la frecuencia que sí lo ocurre en los mayores de 40. Pero una elevación del ST se considera que hay una elevación en B2, B3 de 0.2 milivoltios o de 2 milímetros. Y en el resto de las derivaciones, que esa elevación sea mayor a 1 milímetro o 0.1 milivoltios. Entonces, deben ser en derivaciones contiguas. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, si estamos B2, B2, B3 debe ser más de 0.2 voltios o de 2 milímetros. Recuerde que cada cuadrito pequeño equivale a 0.1 milivoltios o milímetros. En B2, B3 debe haber un aumento de esa elevación de 2 cuadritos. Y que en el resto de las derivaciones que evalúan las mismas caras, como por ejemplo, la cara inferior es valorada por D2, D3 ABF. De esas 3 derivaciones que evalúan cara inferior, 2 de esas 3 deben tener una elevación de más o menos 1 milímetro o de 0.1 milivoltios para considerar que tiene una elevación del ST. Con una sola derivación que tenga la elevación, eso no se considera como una elevación del ST de relevancia clínica. Entonces, eso es como partiendo de ese dato. Eso aplica normalmente para los hombres, ¿sí? Pero para las mujeres, en B2, B3, se considera positivo 0.15 milivoltios o 1.5 milímetros en B2 y B3. Y en el resto de derivaciones debe ser de 1 milímetro o de 0.1 milivoltio, ¿sí? Entonces eso es lo que normalmente. Ya si es menos de 40 años, entonces ya se requiere un poquito de más elevación del ST. Pero digamos que normalmente la definición, que para que no se confunda, porque no se les pierde esta información, es 0.2 milivoltios B2, B3 y más de 0.1 milivoltio en las de resto de derivaciones. Si lo quieren expresar así, si lo quieren expresar en milímetros,
mayor o igual a 2 milímetros en B2, B3 y mayor o igual a 1 milímetro en el resto de las derivaciones, pero siempre y cuando sean derivaciones contiguas. O sea, que si es cara inferior, deben ser de cara inferior 2 de las 3. Que si es cara lateral, deben ser las 2. Que si es cara anterior, debe ser las 2 derivaciones que evalúan cara anterior, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante, pues, tener presente. ¿Listo? Entonces, para que no olviden la definición de cuándo se considera una elevación del ST. Listo. Listo, muchas gracias. Ahora vamos pues a ahondar un poquito, aunque pues no es el caso, alteraciones de intervalos acá, pero vamos a hablar un poco en cuanto a bloqueo de rama. Les nombraba que el bloqueo de rama izquierda es el bloqueo más frecuente que se puede encontrar en un infarto agudo de miocardio, pero entonces hay que pues mirar un poco los antecedentes del paciente, ya que debe ser un bloqueo de rama de novo. Entonces vemos que el bloqueo de rama izquierda, les traje estas imágenes porque es muy característico. Entonces yo creo que pues en los bloqueos de rama es como aprenderse las imágenes porque eso lo diferencia el uno del otro. En el bloqueo de rama izquierda vamos a encontrar un complejo RSR en derivaciones B4, B5 y B6 con T invertidas y unas ondas S anchas que son pues hallazgos similares en las derivaciones de 1, ABL y ABF. Entonces, esta es la descripción gráfica que vemos ahí en las dos imágenes. Entonces, les repito, sería un complejo RSR en derivaciones B4, B5 y B6 con T invertidas y onda S anchas. Entonces, es típico esta imagen. La inferior izquierda de ustedes es una imagen típica de un bloqueo de rama izquierda. Entonces, si encontramos estos hallazgos en un EKG con un paciente que tenga sintomatología cardíaca, pues es muy sugestivo de un síndrome coronario agudo. Entonces, la siguiente imagen vamos a ver un poco más de lo que es el bloqueo de rama derecha. El bloqueo de rama derecha, las características en ella es un complejo RSR en derivaciones B1 y B2 con ondas T invertidas y ondas S anchas en B5, B6 y D1. Pero entonces hay algo característico y podríamos decirlo como que típico en ellos, es que en las ondas S se puede presentar una muesquita, como ustedes lo ven en la imagen superior derecha, ven una muesca en derivaciones ya pueden ser izquierdas o en D1. Entonces vemos aquí en D1 una muesca que se ve en el segmento S ancho y pues eso sería como característico en los bloqueos de rama derecha. Entonces la muesquita la podemos encontrar en lo que es las derivaciones izquierdas. Entonces cuando encontramos estos dos hallazgos en el EKG en pacientes con sintomatología, con dolor tipo angina, entonces pues debemos tener muy presente el hecho de que el paciente se nos está infartando. Entonces no solamente es ST, no solamente es T, sino también el bloqueo de ramas. La siguiente, entonces pues aquí ya les traje, ya es como para, podría decir como que ya para entrenar un poco más el ojo. Entonces vemos que en la parte izquierda de ustedes vemos depresión de la onda T, vemos onda segmentos ST, como es la imagen inferior, y también vemos elevación del segmento ST y vemos infradesniveles del segmento ST. Entonces ya como que pues les dejaremos las diapositivas para que podamos ensayar un poco más y podamos aprendernos. En esas gráficas que muestran ahí, al lado izquierdo, sí, el izquierdo, la derecha no, la parte izquierda, donde sabe 4, B5, B6 y donde abajo, ¿qué? No veo, ¿D2, D3? ¿Sí? No, doctor, B5, B6 también. ¿Abajo es B5, B6? Sí, señor. Ah, bueno, en esas, bueno, ¿quién dice cuánta depresión tiene ese ST de la derivación B4, B5, B6? ¿Cuánto mide la depresión del ST en esas derivaciones? ¿Y cuánto mide el supradesnivel
de la gráfica A. ¿De cuál imagen? Ahí de P4, B5, B6, de la derecha. La La derecha primera superior imagen a- de la derecha. Sí, como entre 3 a 2 milivoltios. Digamos, B4 yo le veo como 3 milivoltios y Ok, B5 entonces como 10 milivoltios. siempre hay bastante depresión del ST. Y recuerde que el de la depresión positiva es ¿de cuánto? 0.5 milímetros o 0.05 milivoltios, ¿sí? Eso se considera una depresión positiva y acá tiene 3 milímetros. O sea, es una depresión franca que eso no se va a escapar a nadie, ¿sí? No se le escapa a nadie. En el otro escenario tenemos una elevación de casi ¿cuánto? En la gráfica inferior. La elevación es casi de 3 a 4. 3 a 4 También exacto. Entonces, mire que son elevaciones, pues, muy, digamos, muy evidentes. O sea, no se puede, o sea, no se puede pasar en la lectura de un electro estos hallazgos. Un paciente con un dolor torácico y con el electro de abajo ya le hace usted diagnóstico que está infartado y que tiene un infarto con elevación del ST, ¿sí? Ahí hay una elevación clara del segmento ST, ¿sí? Que oscila entre 3 y si acaso hasta 4 milímetros. Entonces no se les olvide que el cuadrito más pequeño del electro mide 1 milímetro o lo que equivale en electrocardiografía a 0.1 milivoltios. El cuadro ya más grande mide 10 milímetros o 1 milivoltio. Entonces, eso es importante pues para que pues recuerden eso que se les enseñó en medicina interna para que pues aquí lo puedan aplicar. ¿Listo? Entonces, infradesnivel, ondas T invertidas simétricas, ¿sí? Y supradesnivel del ST. Ok. Listo. Entonces aquí vemos otros ejemplos en donde encontramos supradesnivel del ST y también encontramos infradesnivel del ST. Entonces vemos que en el trazado D1, en D1 encontramos un supradesnivel, en D2 encontramos infradesniveles y en la elevación ABL encontramos un supradesnivel. Entonces aquí vemos lo que es infartos con elevación del ST. La siguiente, aquí vemos, pues aquí también les traía esto para encontrar los infradesniveles, supradesniveles y pues en general son infradesniveles y supradesniveles en esta imagen, como lo podemos encontrar. Entonces, pues aquí en la imagen de a su mano izquierda de ustedes podemos mirar un poco la evolución en cuanto al tejido isquémico. Entonces, vemos que pues va evolucionando en este caso desde una elevación del ST hasta encontrarnos ondas Q de necrosis. Entonces, pero la definición como para quedar claros, entonces sería las ondas Q de necrosis, que son ondas Q en el segmento R de 25% de la onda. Entonces, encontramos esa muesquita que se ve en la onda, entonces esa muesca debe ser de mayor o igual al 25% del total de la onda para que se considere una onda Q de necrosis. Entonces, a veces podemos encontrar pacientes que con el EKG pues ya no lleguen con estas ondas, entonces hay que tener en cuenta un diagnóstico diferencial que pues sería un infarto, pues que el paciente tenga un infarto antiguo, pero entonces pues todo eso nos lleva a la idea de ahondar un poco más en los antecedentes del paciente. La siguiente imagen, la siguiente diapositiva.
Perdón, Jorge, lo del Señor. 25% es, digamos, ¿cuento cuántos cuadritos o cómo es la cosa? Sí, entonces, en cuanto a los cuadritos, pues la idea es que la definición, espérame yo, la definición es en cuanto pues al total de la onda. Entonces, se mide el total de la onda y debe ser el 25% de la onda, de la onda, de la onda R que se esté midiendo en ese total. Ah, listo, gracias. O sea, Entonces, más que la onda es del complejo QRS, ¿sí? sí, O sea, señor. del complejo QRS, o sea, acuerde que no todas las derivas, o sea, lo normal es que el complejo sea QRS, pero no siempre va a haber QRS en todos los complejos. Entonces, cuando hay una onda que inicia como negativa, que si hay una onda que inicia sería probablemente una onda Q. Pero para considerarse realmente que sea una onda Q patológica, en esa derivación, si medimos la amplitud o la altura, digámoslo así, de ese complejo QRS, que generalmente va a estar determinado más que todo por la R, esa Q debe tener al menos un 25% de toda esa altitud para considerarse que es una Q 25. patológica. ¿Sí? Sí, listo. Vale, yo. Entonces, pues, esos son los otros ejemplos como para poder nosotros practicar en casa. Entonces, la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vemos elevaciones del segmento ST o infraniveles también. Pasemos, yo, por favor. Entonces, pues, en cuanto al abordaje y los paraclínicos, que pues el paciente de inicio ya vemos que las troponinas, el EKG que es esencial en ellos, y vemos que pues las guías nos nombran otros paraclínicos que van a depender pues de la clínica y pues de lo que nosotros encontremos en la historia clínica. Entonces vemos que la RX o una radiografía de tórax nos puede ayudar para diferenciar pues otras patologías, ya son neumotoras a tensión, ya sea patologías de reja costal, de hombro, que además también pueden semejar a un dolor torácico. El TAC, en este caso, ya son en específico para patología que nosotros estemos pensando en un síndrome aórtico o una disección aórtica. Entonces, el TAC ya es más sensible para descartar o para mirar pues esta patología. El ecocardiograma es muy importante. Vamos a hablar más adelante, mi compañero Vera nos va a comentar que pues todos los pacientes con un síndrome coronario se les debe hacer un ecocardiograma para definir estructura y además para determinar la fracción de eyección con la cual quedó el paciente. Entonces vemos que el cuarto sería la angiografía coronaria, pues que con ella vamos a depender en cuanto a la vía de tratamiento que escojamos para el paciente, teniendo en cuenta la estratificación del riesgo que tenga. Entonces más adelante vamos a especificar un poco más los criterios en los cuales se va a elegir un paciente si se lleva en determinado tiempo una angiografía coronaria. Entonces, estos serían los otros paraclínicos, aparte de las troponinas y el electrocardiograma, que pues podríamos escoger. Entonces, esto era la siguiente, yo por favor. Esto era por el lado del EIAM sin elevación del ST. Ahora vamos a hablar un poco de la pregunta. Espera un momentico. Bueno, entonces, muchachos, ustedes tienen ahorita otra actividad a las 4. Entonces, vamos a dejar hoy hasta ahí. Mañana yo les escribo al mediodía si nos vemos mañana en la tarde o si mañana les envío un link de una interpretación de la elevación del ST, que es como un complemento a la electrocardiografía, lo que estaba diciendo el doctor, ¿sí? Para que lo revisen y aprendan de ese link, ¿sí? Si no nos vemos mañana, entonces continuamos el martes a las 5 de la tarde a terminar la parte del tratamiento y este escenario de lo que nos hace falta. Me gustaría que todos
revisaran dos cositas adicionales a esto. ¿Cómo interpreto yo un electrocardiograma de un paciente que llega con dolor torácico, que yo sospecho síndrome coronario agudo y que el electro tiene un bloqueo completo de rama izquierda? Entonces, ahí les estoy preguntando qué son los criterios de Edgar-Bosa, qué son los criterios de Edgar-Bosa, cómo se interpretan, ¿sí? Y para qué nos sirven, ¿sí? Y también van a revisar el concepto de qué es MINOCA, a qué se llama MINOCA. Esa es otra cosa importante. ¿Qué es MINOCA? Síndrome de MINOCA, y cuáles son los criterios de Edgar-Bosa para interpretar los eventos coronarios agudos en el contexto de un bloqueo completo de rama izquierda. ¿Listo? Entonces, yo mañana les escribo al mediodía, de pronto les envío el link para que por favor lo escuchen todos, es como aproximadamente 1 hora, hablando solamente de cómo interpretar el electro con elevación del ST, desde el punto de vista de dónde puede estar la lesión, ¿sí? De dónde puede estar la lesión, ¿listo? Y entonces, el martes estaríamos terminando la parte resto de esta presentación. Y el siguiente tema que vamos a tratar la otra semana, después de este, podría ser más o menos el jueves, y tendría que ver con estatus convulsivo, ¿sí? ¿Cómo es el abordaje del estatus convulsivo? ¿Ok? Entonces, para que vayan preparando esa parte. ¿Listo? Entonces, ahorita se conectan a su actividad de CAES, que